Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a tallar un árbol en madera y lo vamos a tallar con un diseño celta. Un trabajo muy interesante, así que no se lo pierdan. Para este árbol podemos dibujarlo o si no pueden hacer como yo, ir a Google Imágenes para descargar una imagen toda hecha. Si van a escoger su diseño en internet, fíjense más que todo que no sea un diseño muy complicado, muy detallado. Luego lo pondremos al tamaño deseado para que podamos traspasarlo a la madera. Para ese tipo de diseño traten de escoger una madera de buena calidad. Si recuperan madera como yo, mucho cuidado a quitar todos los clavos y a limpiar bien el cemento para no afectar nuestras gubias. Luego vamos a recortar un redondo del tamaño de nuestro diseño. Lo ideal es con una sierra de banda, pero si no tienen, hagan como yo a la antigua, un serrucho. Vamos a ir recortando alrededor y luego afinar con escofina. El grosor de la tabla dependerá del diseño final que quieren hacer. Pueden escoger una tabla súper fina para hacer un diseño plano o como yo un poco más grueso para darle diferentes volúmenes. Al final dejaremos una lija súper fina encima para poder pasar nuestro diseño en la madera. Luego pasaremos nuestro diseño sobre la madera utilizando papel carbono o simplemente pegando el papel en la madera. En esta etapa te recomiendo escoger muy bien el sentido de la veta. Piensa cómo lo vas a tallar y en qué sentido te conviene mejor que sea la veta. Luego cavaremos completamente las partes que tienen que salir. Lo mejor para este trabajo, un enrutador eléctrico o el enrutador del Dremel va muy bien con una fresa fina. Si no tienes ese material como yo, pues nos toca hacer a la antigua con cuchillo, gubias, uñas y dientes. Si ponemos las hojas hacia afuera del círculo, calculamos la altura del círculo primero y vamos rebajando, dejando las hojas y las raíces en relieve.
Según nuestro diseño, tendremos cuidado a no cavar hasta el fondo en todas partes, porque algunas hojas súper finas podría ser muy frágil y la madera podría romper. Eso también tiene mucho que ver con el tipo de madera que escogiste. Luego marcamos las intersecciones de las ramas y de las raíces y cavaremos la que van por debajo de las otras. Luego bajaremos todo nuestro diseño dándole forma, tomando referencia la altura de una hoja y de la raíz encima del círculo. A continuación, afinaremos el diseño dibujando y tallando para que se vea más delicado. Una vez afinado, vamos a redondear la forma de las raíces y de las ramas. Luego, para que nuestras hojas no se vean súper planas y sin vida, vamos a utilizar una media caña y cortarle con ángulos diferentes para darle una forma curva.
final aplicaremos barniz con o sin tinte según su madera. Yo utilizo un barniz transparente y le pongo mis propias tintes. Eso me permite utilizar solamente un pote de barniz base y utilizarlo en cualquier tonalidad. En este video, para teñir mi barniz, estoy utilizando tinte hidroalcohólica para el rojo y barniz para vidrio con el color verde. Si quieren lograr un color tipo caoba, nogal, ese marrón, tienen que mezclar tinte rojo con tinte verde. Al final podremos aplicar otra capa. En este video solamente aplicaré una segunda capa en las hojas para que se vean de color un poco diferente y que tenga un brillo un poco superior. Ok, ahí terminamos ese video, espero que les haya gustado, así que a sus gubias para trabajar ese diseño. Si les gustó, no olviden dejar un buen like, un comentario y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.